Hola gente, ¿qué tal? Hoy voy a hablaros un poco sobre cómo calcular un sistema solar. ¿De acuerdo? Uno de los primeros elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el sistema solar fotovoltaico son las pérdidas. Cuando compramos un panel solar o un sistema, si bien es cierto que están marcados si hay una potencia pico que te indica que es a lo que puede llegar, 300 vatios, 350, dependiendo del modelo, hay de 100, 200 vatios. La verdad es que nunca, o es muy difícil que lleguemos a esas potencias, ¿vale? Lo cierto es que normalmente, pues, debido a las pérdidas por temperatura, pérdidas de envejecimiento, suciedad, cableado, etcétera, nunca vamos a llegar a esa potencia pico. ¿Vale? En el vídeo de hoy voy a hablaros un poco sobre todas estas pérdidas y sobre cómo saber cuántos paneles necesito para tener energía suficiente o producir energía suficiente para alimentar todos mis consumos o necesidades. Lo primero de todo que tenemos que determinar es el porcentaje de pérdidas o performance ratio, ¿de acuerdo? Generalmente podemos estimar en torno a un 70%, ¿vale? Es las pérdidas que vamos a tener en nuestro sistema. Eso significa que un panel de 100 vatios, por ejemplo, pues lo más probable es que solamente podamos sacar 70 vatios pico de él, ¿vale? Luego, dependiendo de las horas de producción, según la época del año, pues será una energía u otra. Entre las pérdidas que afectan al rendimiento de nuestros paneles tenemos temperatura por un lado. Las células solares reaccionan bastante mal al calor, cuando les da el sol producen electricidad, pero también se calientan. Las monocristalinas se calientan más y por lo tanto pues tienen más pérdidas. Si vemos una ficha técnica de un panel solar, vemos que estas pérdidas son de en torno al 6-10% dependiendo de la época del año. En la ficha no te lo pone tal cual, pero te pone que más o menos pierdes un 0,38% por cada grado centígrado que sube la temperatura. La temperatura nominal de una célula son 40 grados, por lo tanto a partir de 40 son pérdidas todo lo que hay. Aunque tengamos 25 grados centígrados en nuestro entorno, ¿vale? Cuando le dé el sol la célula seguramente se ponga a más temperatura, a esos 40 grados. Entonces, si se llega a poner a unos 60-70 grados, que es algo normal, pues vamos a tener en torno a 20-30 vatios de pérdidas en un panel de 300 vatios. Solo por esto pues ya llegaremos solamente a 270 vatios. Otro punto a tener en cuenta es las pérdidas por suciedad, ¿de acuerdo? Generalmente en las camper o caravanas pues instalamos el panel plano, completamente horizontal. Esto provoca que el polvo se vaya acumulando, ¿vale? Toda la arenilla, además nos movemos por zonas en las que pues hay posibilidad de que haya hojas, arena, etcétera, y se van quedando ahí. Esto, si no lo limpiamos al menos una vez al mes, una vez cada 2 meses, va a suponer merma de producción. Yo suelo estimar un 4%. Después tenemos el cableado, ¿vale? Los paneles solares generalmente vienen con cable de 4 milímetros cuadrados. Si vamos a instalar un solo panel, con cable de 4 es suficiente. Si queremos minimizar las pérdidas por caída de tensión, pues yo pondré un cable de 6. Si vamos a hacer paralelos, habría que poner un cable de 10 o incluso cable de 16, dependiendo del número de paneles y número de paralelos que vamos a realizar. ¿Qué son las pérdidas por cableado? El cable, cuando lleva corriente, ¿vale? Lo que hace es calentarse. Se calienta porque la corriente hace que aumente la temperatura y se disipe en forma de calor, ¿vale? Eso son pérdidas, son muy pequeñitas, pero si hay mucha intensidad en un cable muy finito, no hay suficiente cobre para disiparlo y podría llegar a quemarse y las pérdidas pues son superiores. Después tenemos el envejecimiento de los paneles solares. Un panel solar, cuando lo compramos al distribuidor, pues va a dar teóricamente el 100%, o debería dar, no debería de tener pérdidas por envejecimiento, el panel es nuevo. Sin embargo, el fabricante siempre nos pone una gráfica de rendimiento lineal, ¿vale? De cómo va a ir perdiendo ese rendimiento desde un 100%, 97,5, y a partir de ahí
un 1% al año vamos a perder, ¿vale? En teoría al año 10 el panel debería dar un 10% menos de rendimiento, por lo tanto es interesante pues tener en cuenta en los cálculos un 10% por este factor. Y después a partir del 10º año pues vas a producir menos aún de lo que estaba estimado, pero siempre puedes ampliar o comprar un panel más grande o un panel nuevo. Después hay que tener en cuenta también las pérdidas por electrónica que adquiramos. Los reguladores MPPT, los inversores son equipos bastante eficientes, sin embargo pues tienen un rendimiento del 95%, 97%, depende del modelo. Y pues hay que tenerlo en cuenta también que esa conversión tiene una pérdida que hay que aplicar. Y por último, la autodescarga de la batería. Las baterías de plomo se suelen descargar solas, ¿vale? Y aparte también tienen un rendimiento en torno al 0,95, ¿de acuerdo? Eso significa que cuando tú le metes 100 vatios a la batería te va a devolver 95, ¿vale? En plomo litio esto es más o menos similar, no varía mucho, pero hay baterías pues, mucho peores como níquel, las de níquel hierro, la batería Edison, que tiene un rendimiento del 60% o 65%, es decir, por cada 100 vatios que tú le metes te devuelve 60. Es algo bastante malo. Y como he dicho, al final, si multiplicamos todos estos porcentajes que he ido diciendo, el 0,95 de temperatura por el 0,96 de suciedad, por el 0,99 de cable, etcétera, al final nos va a salir un rendimiento en torno al 70-80%, ¿vale? Un performance ratio del 80% sería un buen performance ratio, y aunque sea del 70% es algo aceptable. Y finalmente, pues aparte de lo que sería el performance ratio, hay que tener en cuenta también la merma de producción por no tener la orientación e inclinación óptimas. Como sabéis, pues en España más o menos los 30 grados sería la media entre invierno, que sería más interesante ponerlos a 45 a lo mejor, ¿vale? Con más inclinación porque el sol está más bajito, y en verano está más alto, puedes ponerlos a 10, 15. Al final, si lo pones a 30, pues más o menos tienes una producción media. Nosotros, como lo ponemos en las camper planos, ¿vale? Si miramos la siguiente tabla, podemos ver que al estar plano, pues supone un 10-20% de pérdidas de producción. ¿Qué significa esto? Que si podemos esperar unas 3 horas de pico solar en invierno, 5 en primavera, otoño y 7 en verano, realmente va a tener un 20% menos, ¿vale? Es menos producción, menos horas de producción debido a esta orientación e inclinación. Al final pues va a tener 2,5, 5,5, 6,5, ¿vale? Aproximadamente. Una vez tenemos claro ya cuáles son las pérdidas de nuestro sistema, podemos pasar ya a dimensionar, ¿de acuerdo? Para dimensionar simplemente tenemos que aplicar una serie de fórmulas, pero hay una información muy importante que tenemos que conseguir antes, ¿vale? Que es la de nuestros consumos. Estaremos acostumbrados ya de ver tablas, ¿vale? En las que ponemos pues qué consumos tenemos. Básicamente son que electrodomésticos, pues una televisión, una nevera, 5 luces, y con estos consumos pues hace falta saber el número de cada uno. Tengo 2 teles, tengo una nevera, tengo 5 luces como he dicho, la potencia de cada uno, 5 vatios, 20 vatios, 200 vatios y las horas estimadas de uso, ¿vale? Multiplicando estas tres cosas podemos sacar la energía diaria, los vatios hora, ¿vale? Potencia vatios por horas, vatios hora, que es la energía que consumimos a lo largo de un día, ¿vale? Esta energía nos va a servir para determinar cuántos paneles necesito para producir esa energía, independientemente que sea invierno, verano o primavera, ¿vale? Lo más restrictivo es invierno. Y qué capacidad de batería necesito, ¿vale? En vatios hora, pues mínimo habría que tener la misma más las pérdidas. Si necesito 100 vatios hora en un día, ¿vale? Pues necesito una batería de por lo menos 100 vatios hora para que si no tengo sol, pues durante un día me la pueda dar, ¿vale? Pero aparte de eso, pues habría que multiplicar por los días de autonomía y por las pérdidas y la capacidad de descarga, la profundidad de descarga. Una vez tenemos ya la lista de consumos, pues otra cosa interesante que debemos hacer es coger la potencia
pico máxima, la suma de todas las potencias, ¿vale? Y multiplicarla por un coeficiente de simultaneidad del 75%. Con esto pues podremos determinar qué inversor o qué potencia de inversor nos es la necesaria. Por ejemplo, supongamos que tenemos un microondas de 800 vatios, una nevera de 200 vatios, un portátil y 3 luces, ¿vale? Pues 800, 200, me sale unos 1000, 1100 vatios, ¿de acuerdo? Como no va a estar todo a la vez, podemos entender que con un 75% de esa potencia sería suficiente. ¿Cuál es el problema? Que el 75% de 1000 son 750. Si ponemos un inversor de esa capacidad, lo más probable es que pues el microondas a lo mejor no arranque. Entonces hay que tener en cuenta también cuál es el consumo que más potencia necesita y que el inversor sea capaz de suministrarlo, por lo menos ese equipo. Y bueno, tal y como he dicho, pues una vez tenemos la energía diaria que necesitamos, ¿vale? Pues si esa energía la dividimos entre las horas de pico solar y entre el rendimiento, pues nos van a salir el número de paneles que necesitamos. Es decir, 1000 vatios hora día dividido entre 3 horas de pico solar, vatios hora dividido hora, me salen a 333 vatios, ¿vale? Dividido entre un 0,7, me saldrían unos 500 vatios más o menos, así de cabeza. Por lo tanto, pues habría que poner, con invierno es lo más desfavorable, ¿vale? He tomado 3 horas de pico solar, habría que poner al menos 2 paneles de 270 vatios. En cuanto a la capacidad de baterías, ¿vale? Pues es más o menos lo mismo. Cogemos la energía diaria, la multiplicamos por los días de autonomía, son 1000 vatios por 2 días de autonomía, 2000 vatios hora, lo dividimos entre el sistema, la tensión de nuestro sistema y entre la profundidad de descarga y entre los rendimientos, por así decirlo. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que esta profundidad de descarga, el litio, es de un 80% por el 50% recomendado en las baterías de plomo para alargar la vida útil. Por lo tanto, pues descargarla hasta el fondo. Si por el contrario elegimos una batería de plomo, tenemos que tener en cuenta de que si nos sale que necesitamos 200 amperios hora, de acuerdo, estos 200 amperios hora realmente habría que fijarse en si son en C10 o C100 cuando compramos la batería, ¿vale? Es decir, buscamos una batería de 200 amperios hora y tiene que ser en C10 o C20, ya que nosotros vamos a descargar esa batería por la noche en 1 o 2 días, no durante 100 horas. Si compramos una batería de 200 amperios en C100, si la bajamos en 20 horas, lo más probable es que nos dé 150 y nos quedaríamos cortos, ya que no estamos respetando lo que nos dice nuestro sistema. Para poder descargarnos nuestro software gratuito, simplemente tenéis que ir a la página solar-camps.solar-camps.com y aquí arriba vamos a cómo diseñar tu sistema solar. Buscamos esta segunda entrada y aquí, aparte de tener toda la explicación que acabo de comentar, tenemos el enlace a Mega para poder descargarlo. Simplemente le damos a descargar y ya lo tendríamos. Utilizar este programa es muy sencillo, simplemente podemos dejar toda esta parte de aquí sin tocar, en la que, como he explicado antes, pues es el performance ratio, que se saca a partir de estos porcentajes. Esto sí que es modificable y si queréis pues podéis modificarlo según convengáis, aunque yo lo dejaría tal y como está. Las pérdidas por inclinación, tenéis aquí una tabla para, según la inclinación que tengáis, pues determinarlo. Estos serían 0 grados, 10, 30, 50, cada una de las líneas son 10 grados, es bastante intuitiva de utilizar. El factor de sombra yo lo dejaría en 0%, ya que recomiendo no aparcar en sitios con sombra. Por lo tanto, pues siempre sería 0. El coeficiente de seguridad depende de vosotros si queréis sobredimensionarlo o no. Días de autonomía podéis poner 1 o 2 y esto lo dejaría tal y como está. O si queréis descargar menos la batería de litio para alargar su vida, pues también podéis. Y al final, en base a estos cálculos que he comentado, pues también rellenamos la tabla de consumos. Aquí podéis poner pues la potencia de los equipos, las unidades, las horas y al final te saca el cálculo. Aquí te calcula cuál es la potencia de inversor necesaria según lo que tú le pongas. Y aquí en esta tablita de aquí pues te pondría
en base a la energía que tú necesitas, está aquí, la irradiancia media estimada según el mes, ¿vale? Esto no hace falta que lo toquéis, y te calculará pues la potencia de paneles según el mes, en verano 250, en invierno 574. Según cuando nos vayamos a desplazar o utilizarla más, pues podemos determinar si con uno de estos es suficiente o mejor incrementamos nuestra producción. Al final tenemos aquí una tabla de resumen en la que se pone la potencia más favorable, por así decirlo, la capacidad necesaria en plomo o en litio en vatios hora, y lo mismo pero según la tensión. Pues si trabajamos a 12 voltios tenéis que calcular para plomo de 12 voltios, litio 24 y 48. Todo esto pues es variable en base a según la profundidad de descarga y las pérdidas en la batería. Y nada, espero que os haya gustado, y si os gusta pues darle a like y suscribiros. Hasta luego.